Tenemos un recipiente con gas en su interior, tiene una cierta cantidad de gas, pero no se informa cuál es esa cantidad. Muy bien. Tiene un volumen de 2 litros, una temperatura de 10 Kelvin, es un recipiente rígido. Y el gas en su interior tiene una atmósfera de presión, es decir, su presión es una atmósfera. Muy bien. Luego, vamos a subir la temperatura hasta 20 Kelvin. Y fíjense que el volumen final es el mismo. ¿Por qué? Porque es un recipiente rígido, así que el volumen no cambia. ¿Cuál será la presión final? Fíjense que esta es la ecuación que utilizaremos para vincular dos estados distintos de un mismo gas. ¿Por qué digo de un mismo gas? Porque esto viene de hacer presión 1, volumen 1, igual a temperatura 1 por N por R. Muy bien. Pero fíjense que la temperatura la puedo poner aquí abajo, dividiendo. Y se va a cumplir para un estado final, fíjense que es la presión 2 por el volumen 2 dividido ¿qué temperatura? Igual a N por R. Pero si no quitamos ni ponemos gas, ¿el número de moles cambia o no cambia? No cambia, es decir, simplemente lo calentamos. Ahora, R siempre es una constante, así que si esto de aquí es igual a NR y en el estado final esto de aquí también es igual a NR, ¿qué podemos decir? Que esto es igual a... Muy bien, así que esta es la razón por la cual esta ecuación se deduce de la ley de los gases ideales. Bien, ¿el volumen cambia o no cambia? Y no le puedo poner P y B. Si pongo 2 litros acá y 2 litros acá, no hace falta, lo simplificamos. Entonces fíjense que la ecuación, ¿cómo nos queda? Presión 1, T1, presión 2, T2. Y nosotros queríamos la P2, así que, ¿cómo pasamos esta T? ¿Verdad? Ahí está. Presión 1 por temperatura 2. Miren, una atmósfera por 20 Kelvin sobre 10 Kelvin. Esto se va con esto y queda un 2, así que la presión es 2 atmósferas. ¿Era necesario hacer el cálculo? No. Fíjense. ¿El volumen se mantuvo constante? Sí. ¿La temperatura se duplicó? Sí. Así que la presión se duplica. Igualmente pueden verificarlo con el cálculo. Ley de las presiones parciales de Dalton. Bien. Dentro de un recipiente tenemos una mezcla formada por dos gases. Hidrógeno y oxígeno, por decir un ejemplo, pueden ser dos gases cualesquiera, se cumple para todos los ideales. Bien, los puntitos representan moléculas de hidrógeno y las cruces blancas, moléculas de oxígeno. Entonces, sabiendo que el número de moles de oxígeno es 1 mol y el número de moles de hidrógeno es 2 moles. 2 mol. Bien, vamos a dar también el volumen y la temperatura de la mezcla. ¿Por qué? Tenemos un recipiente que tiene dos gases. Necesariamente estarán a la misma temperatura. Tal vez, al realizar la mezcla, tengan temperaturas iniciales distintas, pero luego de un tiempo, la mezcla tendrá una temperatura. Así que, mezcla de gases, ¿están en el mismo recipiente? Sí. Tienen el mismo volumen y la misma temperatura, pero tendrán distintos números de moles. Fíjense que tengo 2 moles de hidrógeno y un solo mol de oxígeno. Es decir, debería haber más puntitos rosas que crucecitas. Bien. Entonces, vamos a calcular la presión que ejerce el hidrógeno y solamente el hidrógeno. ¿Cómo vamos a hacer? Utilizamos el número de moles del hidrógeno,
el volumen del recipiente, la temperatura de la mezcla. Entonces fíjense que el número de moles sí es del hidrógeno. Y si quisiéramos calcular la presión que ejerce el oxígeno, vamos a usar ¿qué cosa? El número de moles del oxígeno, la misma temperatura y el mismo volumen porque es el mismo recipiente. ¿Qué dice la ley de Dalton? Que si tenemos una mezcla de gases, podemos ignorarnos, hacer los cálculos sobre uno de los gases de la mezcla, ignorando a los demás. Es decir, en particular la presión, perdón. Hacemos el cálculo de la presión del hidrógeno. ¿Cómo sería esto? Borramos el oxígeno del cálculo, no nos interesa. Entonces, la ley de Dalton me dice que si calculo la presión que hace el hidrógeno, ignorando la presencia del oxígeno, y luego calculo, adivinen qué, la presión que ejerce el oxígeno, ignorando las moléculas de hidrógeno, y luego sumamos esta presión más esta presión, me da la presión total. Por eso es ley de las presiones parciales. Presión parcial, sí. Presión parcial del hidrógeno es la presión que ejerce solo el hidrógeno contra las paredes del recipiente. Sin embargo, la presión parcial del oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno, la presión parcial que ejerce solo el oxígeno sobre el recipiente. Y al sumar las presiones obtenidas en el cálculo, obtenemos la presión total. Reitero, ¿cuál es la ventaja de la ley de Dalton? Que nos permite trabajar con cada gas de la mezcla por separado. Bien, vamos a hacer. Calculemos la presión parcial del hidrógeno. Miren, de la ley de gases obtenemos que la presión se puede calcular así. Vamos a ver. Así que la presión del hidrógeno será 2 moles por R, 0,082 litros atmósferas. Vamos más a la izquierda. La presión del hidrógeno, vamos de nuevo, será 2 mol por 0,082 litros atmósferas sobre mol Kelvin por la temperatura, será 10 Kelvin, sobre el volumen 2 litros. Agrego los datos, perdón. Temperatura 10 Kelvin, si modifiqué alguno, perdón. 2 litros, ahora son estos datos. Temperatura 10 Kelvin, volumen del recipiente 2 litros. Así que, litro se va con litro, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y quedan atmósferas. Así que, es igual a, este 2 se fue con este 2 y 10 por 0,082 es 0,82 atmósferas. A ver, me equivoqué. No, está bien. Muy bien. Si realizamos el cálculo para la presión del oxígeno, ¿qué datos se van a repetir? Todos, salvo cuál. ¿Vamos con la presión del oxígeno? Vamos a calcular la presión parcial del oxígeno. El número de moles en vez de ser 1 es... En vez de ser 12 es 1, perdón. Luego 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin por 10 Kelvin. Miren, N, RT y acá el volumen, 2 litros. Así que es el mismo número que nos dio antes, pero con un 2 de menos. Es decir, si hacen el cálculo debe dar que la presión es 0,41 atmósferas. Así que la presión total en el recipiente será la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del hidrógeno. Muy bien. ¿Cómo podríamos verificar si se cumple la ley de Dalton? Tomo la mezcla de gases como si fuera un solo gas. Entonces, el número de moles totales, el número de moles total es 3 mol, ¿verdad? Así que la presión será 3 mol por 0,082
82 litros atmósferas mol Kelvin. Bueno, si seguimos, pueden hacerlo ustedes, y la presión total dará 1,23 atmósferas. Muy bien, 1,23. Que necesariamente es la suma de qué dos números. 0,82 atmósferas y 0,41 atmósferas. Muy bien. Y de aquí, de esta ley, se deducen algunas expresiones útiles. Bien, ¿qué es el número de moles totales? El número de moles totales es el número de moles de oxígeno más el número de moles de hidrógeno. Y vamos a encontrar una ley muy útil, unas ecuaciones muy útiles. Primero vamos a definir fracción molar de un gas. En particular voy a tomar el oxígeno. La fracción molar del oxígeno se calcula de la siguiente manera. Número de moles del oxígeno sobre número de moles totales. Y no tiene unidades, miren, esto es mol, así que es adimensional. Y siempre es un número contenido entre 0 y 1. En particular, el número de moles de oxígeno, en este caso, en este ejemplo, es 1 mol. Y el número total es 3 mol. Así que la fracción molar del oxígeno es 1/3. Fracción molar del oxígeno es 1/3. Sin unidades. Ahora, ¿cuál será la fracción molar del hidrógeno? En vez de 1/3 era 2/3. Mol, mol. Muy bien. Luego, miren esto, importantísimo. La presión parcial del oxígeno puede calcularse como la presión total por la fracción molar del oxígeno. Entonces, fíjense que si tengo la presión total y la fracción molar, puedo calcular de otro modo la presión parcial. O, si tenemos estas dos, podemos calcular la presión total. Siguiente. Dos recipientes de igual volumen. Aquí tengo una llave y tenemos gas con una presión de 2 atmósferas y aquí no hay nada. Sabiendo que luego de abrir la válvula no se modificará la temperatura, no se modificará. Entonces, ¿cuál será la presión luego de abrir la válvula? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí tenemos gas, aquí no tenemos nada. Los dos recipientes son idénticos. Así que el volumen inicial que ocupa este gas lo llamamos B. Y luego que le permitimos expandirse y ocupar el otro recipiente, el volumen final que ocupa el gas es 2B. El doble que antes, ¿cierto? Sí. La temperatura es igual, así que presión, volumen y temperatura, 1, 1, 1, presión, volumen, temperatura, 2. Dijimos que la temperatura es la misma, no va a cambiar. Pero este es un volumen B, ¿y el final es B o es el doble? Entonces es presión 2 por 2B. ¿Qué puedo simplificar? Muy bien, paso este 2 para aquí. ¿Y a qué acabo de llegar? Que la presión inicial sobre 2 es la presión final. Y así se toman los exámenes. Pero con números tal vez no tan amigables. Así que la presión final, luego de que el gas ocupa los dos recintos, es 1 atmósfera.